Vamos a estudiar entonces los fluidos en reposo. Bajo la denominación hidrostática recoge entonces ese estudio de los líquidos en reposo. Entonces, como fluidos, contiene tanto a los líquidos como a los gases, en sus dos formas de estado. Los líquidos, por un lado, que son aquellas sustancias que son incompresibles, y los gases compresibles. Ya vamos a detallar cuál es la diferencia de esos dos términos. Entendiendo como fluido a todo, ¿no? Todo lo que es líquido, todo lo que es gas. Excluyendo a los sólidos, en otras palabras. Lo demás es fluido. ¿Sí? Y podemos considerar que estos fluidos, en términos generales, no contienen una forma fija, como los tienen los sólidos, ¿no? Lo que en el caso de los líquidos, si yo tengo 1 litro de agua, pues puedo tener 1 litro de agua en una funda plástica, como puedo tener un envase Tetra Pak o en un recipiente de cristal. Asimismo, si yo tengo una capacidad de gas, de aire o de gas licuado de petróleo, lo voy a tener en una bombona, en un cilindro, de esas que utilizan en la cocina. Pero que claro, tiene sus propiedades, porque si yo dejo abierta la válvula, pues el gas no se queda encerrado en ese recipiente, ¿no? Para que un gas esté encerrado, mejor dicho, para que un gas mantenga su volumen definido, como es la del contenido del recipiente, de la bombona, tiene que estar cerrada la válvula, porque si está abierto, se escapa el gas. En cambio, si usted tiene agua, por ejemplo, tiene 1 litro de agua, ese litro de agua no se va a escapar mientras no voltee la jarra o el recipiente y se derrame. Va a seguir siendo 1 litro de agua. Entonces, de allí parten estas diferencias, ¿no? Los líquidos y los gases, ambos corresponden a fluidos, pero tienen sus diferencias. Entonces, los primeros, los líquidos son incompresibles. La palabra incompresible significa que yo tengo ya un volumen de líquido definido, solamente va a cambiar el recipiente que lo contiene y la forma, que va a adoptar siempre el líquido será la forma del recipiente que lo contiene. Pero este líquido, si se expone a esfuerzos de tensión o esfuerzos de corte, no van a resistir porque si tiene esfuerzos de corte va a fluir, va a correr el líquido, va a haber un flujo. Entonces los líquidos solamente pueden resistir esfuerzos de compresión. Y como tal, no se puede aumentar ni disminuir el volumen, a menos que, digo, se derrame o escape el líquido del recipiente que lo contiene. Entonces el volumen es constante. Y la densidad, por lo tanto, también será. Entonces, por eso se dice que el líquido es incompresible. Mientras que los gases no son incompresibles, todo lo contrario, son compresibles. Yo tengo, decía, el gas licuado de petróleo en una bombona de un cilindro de gas y estarán los kilogramos de gas allí, la masa de gas encerrada, pero cuando ya se abra la válvula, pues se consume el gas, se lo quema, se combustiona, o si por accidente queda abierta la válvula de gas, va a escapar el gas y a ocupar al aire, va a ocupar el espacio y se va a expandir, ¿no? El volumen va a aumentar. Es su entropía natural que ocupa el gas, ¿no? Entonces, haciendo esas distinciones entre líquido y gas, hay unas definiciones importantes para valorar las densidades ya sea de los líquidos o de los gases, así como lo vimos de los sólidos, ¿no? Por ejemplo, la densidad de masa es la relación de la masa de la sustancia respecto al volumen, ¿de acuerdo? La masa sobre volumen. Y las unidades medidas de la densidad, recuerden, vienen en kilogramos sobre metro cúbico. El peso específico es otro índice que se utiliza y se define como el peso de ese líquido contenido en ese recipiente dividido para el volumen del líquido que ocupa en ese recipiente. La relación peso-volumen se denomina peso específico y las unidades serán peso, newton, volumen, metro cúbico. Pero el peso, ustedes saben que el peso puede expresarse como el producto de la masa por la gravedad. Si lo divide para el volumen y reconoce que la masa sobre el volumen es la densidad, entonces el peso específico puede dejarse en términos de la densidad, multiplicado por la gravedad. Entonces, anote esto, ¿verdad? El peso específico es el producto de la densidad de la sustancia por la gravedad. ¿De acuerdo? Otro parámetro o indicador importante que podemos notar de estos fluidos es la densidad relativa. Y la densidad relativa es una relación entre la densidad de sustancia y la densidad del agua. O sea, se utiliza como densidad referente la densidad del agua. Y la densidad de las sustancias
con respecto a la temperatura varían, las densidades varían. Pero tomamos como referente el valor máximo que registra la densidad del agua a una temperatura de 4 grados Celsius, que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico en el sistema internacional, o 1 gramo sobre centímetro cúbico. Ese es el valor que vamos a tomar como referente de la densidad del agua. Entonces, la división de la densidad de la sustancia con respecto a la densidad del agua me da la densidad relativa de esa sustancia. Nótese entonces que la densidad relativa no tiene dimensiones, por lo tanto no tiene unidades de medida. Por ejemplo, si yo tengo la densidad relativa de una sustancia X, que es 0,7, ya está, sin unidades, por eso sé que es la densidad relativa. Si yo quiero determinar la densidad de la sustancia, lo que hago es multiplicar por la densidad del agua. Por ejemplo, multiplico por 1000, ¿qué voy a tener? 700. La densidad de la sustancia es 700 kilogramos sobre metro cúbico. Si la quiero dar en gramos sobre centímetro, multiplico por 1. Entonces, 0,7 gramos sobre centímetro cúbico. Ok. Lo contrario sería, si usted tiene la densidad de la sustancia y quiere obtener la densidad relativa, entonces ya sabe, tiene que dividirla, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo que la densidad del mercurio, un líquido muy pesado, es 13.600 kilogramos sobre metro cúbico, entonces para encontrar la densidad relativa, usted tiene que ir para 1000. Entonces, ¿cuánto sería la densidad relativa del mercurio? 13.6. De acuerdo. Aquí tienen en estas tablas una serie de tanto sólidos, de metales y líquidos, ¿no? Como en la parte izquierda, sólidos. Esta sustancia en estado sólido, por ejemplo, tiene la densidad del acero, del aluminio, etc. En gramos sobre centímetros cúbicos. Tiene el oro, que tiene una mayor densidad, la plata. El platino no es 31, aquí hay un error. El platino es 21, 21.46. Es uno de los metales más pesados, ¿sí? Pero hay otro más pesado. Tenemos acá del lado derecho las sustancias líquidas, como ven, el aceite menor que 1, que 1 gramo sobre centímetro cúbico. El agua, aquí está el valor del agua a una temperatura de 4 grados Celsius. Pero tiene el agua con una mayor densidad, ¿no? El agua de mar, por ejemplo, es mayor a 1. Y tiene otros líquidos que tienen una densidad menor que 1. Y el mercurio, que le decía que es 13.6 aproximadamente. En la siguiente tabla vemos también más valores, incluso de otros cuerpos, como el diamante, una estrella de neutrones, etcétera, gases como helio, como por ejemplo el agua en estado sólido, hielo, ¿no? Fíjense, el hielo tiene una densidad de 920. Estas unidades ya están en kilogramos metros cúbicos. O, como ven aquí, el oro y el osmio, ¿no? El osmio es uno de los más pesados, 22.600. El platino, 21.400. Ok, entonces eso nos da una idea de la diversidad de elementos que tenemos en la naturaleza, unos más pesados, otros más livianos, en fin. Veamos entonces ahora el concepto de presión, que es una variable de estado que está muy asociada a medir en estas sustancias, tanto líquidas como gases, ya sea que estén los líquidos en estado de reposo o en movimiento. En este caso vamos a estudiar primero los que están en reposo. Entonces, en la figura de la izquierda ven ustedes una cama elástica y la posición que ocupa la persona que está ahí es acostada. En la segunda figura ven la posición de la persona parada. ¿Qué cambios se observan? Bueno, que en el primer caso la cama casi no se hunde y en el segundo sí se hunde mucho, se deforma la cama elástica. Entonces, este es un efecto de la presión. A pesar de que el hombre está experimentando la fuerza gravitacional, es decir, su peso, en la primera no provoca mayor deformación. Es decir, la presión ejercida sobre la cama es menor, mucho menor que la presión que ejerce el mismo hombre cuando está parado. Porque esa misma fuerza, ese peso, está ahora distribuido apenas en sus dos pies. Acá está a lo largo del cuerpo. Entonces, eso es importante, ver el efecto de lo que provoca una fuerza actuando sobre un área. Hay que ver cómo se distribuye esa fuerza en esa área. Por ejemplo, en esta segunda gráfica, de golpear con un martillo un clavo, en la primera no lo hunde porque está haciendo el trabajo mal, ¿no? Está poniendo el clavo al revés, la cabeza en la madera, y
y está golpeando la punta del clavo. Pues claro, toda la fuerza va a tratar de llegarse hacia una área que es mayor, que cuando se pone de punta, que la área se reduce muchísimo y es más fácil poder penetrar o clavar, ¿verdad? Este clavo. Y por último, en la tercera figura vemos, en cambio, y ustedes pueden haberlo vivido, un pisotón, por ejemplo. No es lo mismo recibir un pisotón con un zapato donde tenga unos tacos con un área mucho mayor que con un taco como de esos de las mujeres de punta fina, ¿no? Además, se puede hasta clavar este taco aquí en el zapato por la misma presión que es mucho mayor, ya que esa fuerza está distribuida en una área menor, que puede hacer mucho daño, ¿no? Veamos los más ejemplos. Si usted tiene en la mano, por ejemplo, una masa de 1 kilogramo, aquí como está distribuida en esta sección circular, pues probablemente la presión sea mucho menor que en la que recibe su propia mano si ahora aquí pusiera un clavo, ¿no? La misma masa va a ejercer una mayor presión y pues es probable que le haga daño, ¿no? Le penetre la piel. Y entonces, en conclusión, cuando nosotros tenemos distribuida la fuerza en un área menor, claro, está aquí una parte de la fuerza, pero otra gran parte del peso se distribuye acá, en esta punta fina, que es lo que provoca daño. O, por ejemplo, si la persona quiere caminar en un terreno fangoso, se va a hundir, no va a poder caminar con facilidad, ¿sí? Lo mismo con esta última figura de tratar de introducir o penetrar una pared con un martillo, ¿no? Es mejor usar un clavo que usar un pino. En fin, entonces eso es lo que vamos a estudiar, esta propiedad de la presión y cómo se define entonces la presión. Okay. Si yo tengo aquí un recipiente con un líquido, dígase agua, y tengo un cuerpo sumergido dentro de ese líquido, pues todas las caras de este paralelepípedo, de este cubo del cuerpo, van a experimentar fuerza. Estas flechas azules son las fuerzas que el líquido ejerce. Entonces, la presión que se genera en cada una de las caras va a estar dada básicamente por la relación de la fuerza actuante sobre el área actuante. Fuerza perpendicular, dicho sea de paso. Si la fuerza no es normal, no es perpendicular, bueno, hay que descomponerla y valorar aquí en el numerador la fuerza que quede perpendicular. Porque dijimos, los líquidos, los fluidos en general, resisten, soportan o ejercen fuerzas de compresión, nunca de tensión. Y las unidades de medida, bueno, las unidades de medida son las correspondientes a Newton sobre metro cuadrado. Y un Newton sobre metro cuadrado vamos a denominar Pascal. Si Pascal es la unidad del sistema internacional de este indicador llamado presión. Entonces, en resumen, los fluidos no soportan esfuerzos de tensión, porque si eso ocurriera, el líquido se moviera. Ni de corte, ¿no es cierto? Ni de corte. Solamente esfuerzos de compresión. Y la densidad la suponemos constante, entonces por esa razón los líquidos son incompresibles, lo suponemos así. Y por supuesto también vamos a estudiar líquidos ideales, como lo veremos en la siguiente sección, cuando ya los fluidos se mueven, vamos a despreciar algo que se llama viscosidad. Pero eso lo veremos más adelante. Entonces aquí vamos a revisar ya las propiedades de la presión hidrostática, ¿no? Porque la presión en el seno de un fluido que está en reposo. Entonces, un elemento diferencial de una porción de líquido, sea cualquiera de estas caras de la porción de agua que he tomado aquí en azul más intenso, va a soportar toda la fuerza que el líquido que lo rodea está actuando en ese punto. Eso será un diferencial de fuerza, y aquí estoy tomando un elemento diferencial de área. Y entonces esa fuerza siempre será perpendicular, normal, ya sea en esta sección de elemento diferencial vertical o ya sea en esta elemento diferencial horizontal, cualquiera que sea la posición. La fuerza que ejerce sus moléculas vecinas, el agua vecina, va a ejercer siempre una fuerza perpendicular. Entonces, esa relación de esa fuerza para ese elemento diferencial de área, es decir, este dF para este dA, es la presión ejercida. Pero hay una forma, digamos, mucho más utilizada para el análisis de estos líquidos, por ejemplo, cuando se quiere calcular fuerzas
que ejercen los líquidos sobre represas, sobre paredes, sobre, digamos, sistemas que contienen grandes cantidades de agua. Entonces se parte de esta definición, donde uno dice, la fuerza diferencial que ejerce ese líquido sobre una pared, sobre una muralla, es la presión que se ejerce por el líquido y un elemento diferencial de área. Entonces, recordar esta forma diferencial de plantear la relación entre fuerza, presión y área. Las unidades de presión, vamos a mencionar varias, porque es que la presión en los líquidos, en los gases, es de un rango bien amplio. Pueden ser presiones bien altas, como muchas atmósferas de presión, o presiones muy bajas, como por ejemplo la presión que tendría nuestro flujo sanguíneo en el cuerpo humano, ¿no? Por ejemplo, Pascal es la unidad de presión internacional, pero hay otras unidades, por ejemplo, si usamos kilogramos, fuerza, centímetro cuadrado, Dina sobre centímetros cuadrados, libras, fuerza sobre pulgadas cuadradas. A propósito, esta unidad que está aquí es muy común en el sistema inglés, y la habrán escuchado ustedes en algunas ocasiones. Por ejemplo, cuando dicen, a ver, yo tengo un neumático y hay que ponerle aire al neumático, y bueno, lo llevan a la vulcanizadora y ponen allí la manguera y la inflan, ¿no? Luego ponen un medidor de presión para registrar. Y dice, a ver, ¿cuántas libras tienes ese neumático? Tiene 30 libras. Bueno, ese es el lenguaje común que se utiliza, ¿no? 30 libras. Pero en realidad estas 30 libras no son masa. Estas 30 libras son 30 libras fuerza, son libras de fuerza. 30 libras de fuerza. Y no es solo una fuerza, sino son 30 libras fuerza por cada pulgada cuadrada que esté ese aire aplastando contra las paredes del neumático. Entonces, solo que una abrevia y dice 30 libras, ¿no? Okay. Y eso, en el sistema inglés, bueno, viene con las siglas P, de pound, S de square, e I de inch. Entonces, pound al square inch. Es esto, es el equivalente de libras, fuerzas, pulgada cuadrada, que es una abreviación de libras, fuerzas, pulgada cuadrada. Hay otras unidades de medidas mucho más pequeñas que estas, ¿no? Por ejemplo, las que se utilizan cuando nos cogen los medidores de presión para tomarnos la presión sanguínea. Y tenemos un rango, ¿no? De presión. Por ejemplo, puede ser entre 95, 110, 120, normalmente las presiones. Y esos valores de 110, 120, son eso, milímetros de mercurio, ¿ya? O conocidos como torr, en homenaje a un físico italiano que hizo una medición de la presión atmosférica a nivel del mar, llamado Evangelista Torricelli. Otra unidad de medida, generalmente que utilizan en la parte de estaciones meteorológicas, por ejemplo, para medir las presiones en ciertas ciudades, o de gases confinados a altas presiones, etc., se utiliza esta unidad de medida, bar. Entonces, un bar es 105.000 pascal. Entonces, bar es una unidad de medida bien grande. E inclusive, la atmósfera es un poquito mayor que el bar. Una atmósfera tendría 1,03 bares, o sea, una atmósfera tiene 101.300 pascal. Un bar tiene solo 100.000. Comparado con el PSI, una atmósfera equivale a casi 15 PSI. Entonces son valores que hay que recordar. Pero, insisto, la unidad del sistema internacional es pascal, recuerden. Puede expresarse la presión en pascal, en kilopascal, en megapascal, etc. Y si no lo está, hay que convertirlo. Ahora, es importante ver cuál es la relación que encontramos de la presión al interior de un fluido. Vamos a suponer, yo tengo un recipiente expuesto a la atmósfera y está lleno de agua. Entonces yo cojo una cantidad, una porción de agua, ¿ya? Esto que está sombreado sigue siendo agua. Entonces yo tengo una porción de forma de un paralelepípedo de agua. Entonces, ¿qué estoy observando? Que sobre esa porción de agua están actuando fuerzas, ¿no? Si yo sumo todas las fuerzas y veo que ese líquido está contenido en el vaso,
pues el agua está en reposo. Entonces, primera condición de equilibrio, sumatoria de las fuerzas en Y igual a 0. ¿Qué fuerzas están actuando? Bueno, está actuando en esta cara inferior toda la fuerza que el líquido ejerza a esta profundidad H, medidas de la superficie libre que está expuesta a la atmósfera. Entonces aquí hay una fuerza que está actuando, que es esta fuerza que está aquí. Entonces esa fuerza es el producto de la presión del líquido en este nivel, por esta área de esta porción de paralelepípedo de agua que he escogido. Entonces esa fuerza está actuando allí y le pongo presión por área. Y esa fuerza tiene que estar equilibrada para que sea sumatoria a 0 por la fuerza que ejerce la masa de aire de la atmósfera en esa ciudad, aplastando el líquido acá en este vaso. Entonces, la presión atmosférica multiplicada por esta área corresponde a la fuerza que ejerce la atmósfera. Y eso tiene que estar equilibrado, finalmente, con el peso del propio líquido que está confinado aquí, encerrado, ¿no? En esta cantidad mg. Entonces, esa masa es, por supuesto, la densidad del líquido, en este caso la densidad del agua, el volumen de ese paralelepípedo, eso es la masa, y la gravedad. Por supuesto, este volumen que está aquí, ¿sí?, corresponde al área por la altura, que sería de este paralelepípedo. Entonces, fíjense, al final de cuentas, se cancela el área y lo que le queda es que la presión en el seno de un fluido que esté a una profundidad h por debajo de la superficie libre, esa presión P, esa presión absoluta, es la presión que ejerce la atmósfera sobre la superficie libre, sobre la superficie del agua en contacto con la atmósfera, más el peso por unidad de área, es decir, la presión debida a la columna líquida, ρ g h. Esta es la ecuación fundamental de la hidrostatica. Entonces, vale para líquidos que están en reposo, ¿vale? Suponiendo que el líquido tiene una densidad constante en todas sus partes, la densidad es la misma, ¿vale? Tomar en cuenta que tenemos aquí que hay que considerar en esta ecuación dos puntos. Si en términos generales yo digo, la presión en el punto 2 es igual a la presión en el punto 1 más la presión debida a la columna del mismo líquido entre esos dos puntos. Me explico mejor. Si yo tengo, por ejemplo, aquí una probeta, ¿ya?, todo ensayo, y pongo aquí, no sé, un líquido pesado, mercurio, ¿okay? Ya está mercurio. Luego pongo otro líquido que es imisible, digamos agua. Entonces ya tengo aquí agua. Y finalmente coloco un líquido más liviano, ¿no? Porque así se van a poner, el pesado va al fondo y el más liviano hasta queda arriba, expuesto a la atmósfera. Digamos aceite, tiene aceite, ¿no? Entonces tiene tres líquidos. Usted quiere encontrar la presión en el fondo, usted tiene que hacer es entre cada interfaz, es decir, la presión en el punto, digamos, 3 con respecto a la presión en el punto 2 y plantear. 3 es igual a la presión en el punto 2 y ρ g h de 2 a 3. O sea, cuando usted escribe aquí, dice, la presión en el fondo es igual a la presión en el punto 2 más la presión debida a la columna del mismo líquido. ¿Ok? De 2 a 3. Yo no puedo escribir aquí, decir que esta es la presión 3 y esta es la presión 1 y esta es la altura de 1 a 3. Es decir, todo esto, ¿no? Eso no puedo hacer. Tengo que ir determinando que esto de aquí, el ρ, es el ρ en esa H del mismo líquido. Porque si yo tomo toda esta altura, H, aquí tengo tres líquidos. Es la presión de la columna del líquido, que tiene esa densidad constante. Entonces, mucho cuidado con eso, cuando uno aplica la ecuación fundamental. Lo vamos a ver en un ejemplo más adelante. Pero remarcar entonces que esa es la ecuación fundamental, a usarla para líquidos en reposo. Y finalmente, cerrar con este tema de que cuando tenemos líquidos en reposo, yo puedo tomar el equivalente de presión en un mismo plano horizontal, aquí. Esa es una de las propiedades. Es decir, la presión en el punto, digamos, A,
es la misma que la que existe en B, en C y en D, siempre y cuando sea el mismo líquido y el mismo plano horizontal. Pongo un ejemplo. Yo tengo aquí un tubo en U y aquí tengo, digamos, agua, líquido 1. Aquí tengo mercurio, líquido 2. Y acá tengo aceite. Tengo 3 líquidos. Entonces, yo no puedo decir que la presión, a pesar de que el mismo plano, en este punto A, sea igual en este punto B. No puedo decir eso, porque son líquidos diferentes. Estoy diciendo, siempre que sea el mismo líquido. Muy bien. Entonces, como ven aquí, en esta serie de recipientes, que se conocen como vasos comunicantes, ¿no? Lo que importa es, si están expuestos a la atmósfera, que todos experimentan la misma presión en el fondo, independiente de la forma del recipiente, independiente del volumen mismo que ocupen, ¿no? Lo que interesa es la altura, la densidad del líquido y valorar la presión atmosférica en ese lugar. Esas son las variables a considerar.